Ya, listo. Entonces, filosofía medieval. Ah, pero este es... Ahora voy a buscar el otro. Esa es la práctica. Este tiene que ser la guía, ¿no? Ya, eso tiene que ser. Sí, esa es. Ya la práctica ustedes tienen las claves. Ya, se ve lo que estoy compartiendo, ¿no? Sí, porque creo que es el mismo el PDF, sí, se comparte ahí. Sí, se ve todo normal, por favor confirmen. Sí, ya ok, gracias, gracias. Ya, vale, entonces, avanzamos. La filosofía medieval, pues, es una etapa de la historia de la filosofía, donde el tema central de los filósofos es lo divino, es Dios. Es un tema central. Otro tema es sobre la discusión del problema de los universales. Los filósofos que más han influenciado sobre esta etapa de la historia de la filosofía son Platón y Aristóteles, ¿no? ¿Y cuáles son las etapas? Las etapas de la filosofía medieval, la patrística y la escolástica. La patrística especialmente recibió influencias de la filosofía platónica y la escolástica de la filosofía aristotélica. Los máximos exponentes serían de la patrística Agustín de Hipona y de la escolástica Tomás de Aquino. ¿Ya? Entonces, son dos etapas, patrística escolástica, dos exponentes centrales, Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. Y podemos agregar ahí en la escolástica San Anselmo y Guillermo de Oca. Tres podrían ser entonces en la escolástica, ¿no? San Anselmo, Tomás de Aquino, Guillermo de Oca. Así también siguiendo de las etapas de la escolástica, ¿no? La escolástica temprana, alta y decadente. En cambio, la patrística no tiene etapas, es un tiempo nada más donde los cristianos defienden a su religión de los ataques que recibían de las demás religiones. Entonces vamos a la pregunta número 1. Las cinco vías para demostrar la existencia de Dios son argumentos metafísicos que Tomás de Aquino elaboró bajo influencias de la filosofía de Aristóteles, filósofo griego para quien los sentidos es el inicio del conocimiento. Ya, muy bien. Entonces, según Aristóteles, el conocimiento tiene sus bases en los sentidos. En ese sentido, podemos afirmar que para Tomás, si Tomás era aristotélico, entonces Tomás debe decir que el conocimiento parte del uso de los sentidos, ¿verdad? A ver, veamos. ¿El único camino para acceder a la verdad es la fe? No, porque él dice los sentidos como Aristóteles. ¿La fuente de la verdad es la información sensorial? Hasta ahí esto podría ser, ¿sí o no? Hasta ahí creo que podríamos decir qué sería la alternativa adecuada, la alternativa coherente de acuerdo a los datos que nos han dado. La C, a ver, ¿qué dice? La razón es una capacidad opuesta a los sentidos. No podemos concluir, no podemos afirmar eso porque no nos dan datos de la razón. Que, que sea opuesta, no dice. Esto no. El argumento no debe sustentarse en la experiencia. Falso, porque si se utilizan los sentidos, hay experiencia. Entonces, uno besito. Ya, muy bien, muy bien. Pasamos a la pregunta número 2. ¿Qué posturas adoptan respectivamente Guillermo de Ockham y Tomás de Aquino sobre el problema de los universales?
Cuando hablamos del problema de los universales, que es un tema un poquito complejo para muchos, pero entendible y fácil si se conoce el pensamiento platónico y aristotélico. Durante la escolástica, que es la etapa donde se discute sobre el problema de los universales, ¿qué quería decir universal? En ese tiempo universal es sinónimo de conceptos, conceptos. Puede ser esencias, porque el concepto representa la esencia. O siendo más simple, palabras nada más, como palabras. Es universal. Entonces, si es una palabra, pues diríamos mesa, árbol, pez, lobo. Son palabras. ¿Estamos o no? Así de simple. Eso es tan simple. Entonces, hoy decimos palabras o conceptos. Durante la escolástica se dice universal. Se dice universal, o sea, universales, porque es como decir palabras, conceptos. Entonces, ya sabes que es un universal. Un universal es un concepto, una palabra. Pero como nos estamos preparando para postular, este es un ciclo repaso, semestral repaso, repaso semestral. Entonces debemos de tener más cuidado con lo que estamos analizando. Entonces voy a dejar de decir palabra o concepto para decir simplemente universal. Se intentaba saber si los universales simplemente son aquellos que se utilizan para nombrar a las cosas o que esos universales ya tienen una existencia anterior a las cosas. Se discutía eso por una cuestión religiosa y platónica, aristotélica. Algunos dicen que los universales simplemente existen para nombrar a las cosas, para nombrar. Por eso que a ese grupo de pensadores se les denomina nominalistas, de denominar, nombrarlo. Así como nos han nominado, o sea, nos han nombrado, a mí me han nombrado José Luis, a Eric lo han nominado Eric, a Natalie, Natalie, a Luis Alberto, Luis Alberto, a Harley, Harley, ¿no es cierto? Así dicen los llamados nominalistas. Entonces, cuando yo digo árbol, cuando digo pez, cuando digo lobo, simplemente son voces que nosotros hemos inventado para nombrar a esos animales. Entonces, quiere decir que el universal realmente no existe.
o tal vez es simplemente una voz vacía. Ese es el universal. O sea, existe en la medida que se nombran las cosas. Si no hay que nombrar las cosas, eso no existe. Entonces, diríamos que los que piensan así son los nominalistas, un poco ligados al materialismo. Pero hay otros que dicen, no, los universales no son más que lo que hemos abstraído de las cosas. O sea, hemos visto, por ejemplo, aquí lo que llamamos hoy árbol, ¿no? Un árbol, otro, y como comparten cualidades en conjunto, lo hemos llamado árbol. O sea, hemos visto acá un ente, otro, y como comparten sus cualidades, lo hemos llamado lobo. ¿No? Así lo llamamos, lobos, todos son lobos, decimos. O sea, utilizamos un universal, lobo. Como hemos visto que este es un ente, otro, que tiene trompa, entonces lo hemos llamado elefante. O sea, nosotros le hemos puesto el universal, o sea, el nombre. Ese porque se nos ocurrió, pues. Así dicen los llamados nominalistas. En cambio, el realismo, el realismo extremo de San Anselmo, sostiene que esos universales están más allá de las cosas. Es que los realistas extremos son platónicos. Y si son platónicos, estarán pensando pues que la esencia de las cosas no están en las cosas, sino están fuera de las cosas. Por lo tanto, cuando uno dice lobo, es universal, o sea, esa voz ya, esa palabra ya, eso, ¿ya? Pero ese universal, digo mejor porque estamos explicando acá ya más técnicamente, ese universal trasciende al animal. El universal eh, elefante trasciende porque estamos hablando ya de otros aspectos mucho más elaborados. Y el realismo de Tomás de Aquino, que algunos han llamado realismo moderado, considera pues que simplemente tenemos los universales por abstracción. Ujú. Entonces, ¿qué es un universal? Una palabra. Un universal es una palabra. ¿Ya estamos? A ver, un segundo. Pensé que estaba con la cámara encendida, no me había percatado. Ahora sí. Recién me percaté, decía, qué raro que no me alumbra el foquito, la cámara. Decía que está fallando internet. No era. Ya, ahora sí. Sí, porque a veces cuando los estudiantes no ven al profesor, piensan que el profesor no está, se ha desaparecido, no existe, o simplemente es una voz grabada, que ya la clase está desarrollada, que le han puesto un video, que le están estafando, ¿no? Ya, bueno. Ya, sigamos entonces. La pregunta número 2 que salió. ¿Qué posturas adoptaron respectivamente Guillermo de Ockham y Tomás de Aquino sobre el problema de los universales? Guillermo de Ockham fue nominalista. Guillermo de Ockham fue nominalista, o sea, podría ser esto, nominalista y nominalista. ¿Ya? ¿Qué más? Tomás de Aquino o fue aristotélico, sí. Fue realista moderado, sí. Pero en relación al problema de los universales, ¿qué postura tiene Tomás? Realista moderado, la respuesta es la D. D de Dieguito.
Pregunta 3. Viviana padece una grave enfermedad estomacal debido a que había decidido no almorzar. Ante ello, San Agustín sostendría. ¿Qué sostendría? A ver, inténtalo, por favor. Mientras que voy conectando aquí. Me pregunta, profesor, entonces, ¿qué fue el aristotelismo para Tomás? Para Tomás, el aristotelismo es una teoría que puede ser considerada correcta. Es que Tomás de Aquino no toma todas las ideas de Aristóteles, sino solamente algunas que le sirven para defender su catolicismo. Como por ejemplo cuando Tomás toma las ideas de los sentidos, ¿no? Que los sentidos son la fuente del conocimiento. Ya. A ver, ¿cómo era? Decía Viviana padece una grave enfermedad estomacal debido a que había decidido, mira, ella había decidido, ¿qué cosa? No almorzar. Ante ello, San Agustín sostendría. ¿Qué sostendría? Dios ha creado todo lo existente, inclusive al hombre el mal y las enfermedades falso. Porque Agustín de Hipona dice que ciertamente Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, pero ha creado el mal, no, o sea, para Agustín de Hipona, Dios es un ser bueno. ¿Cómo de un ser bueno va a salir algo mal? Sería contradictorio. Para Agustín de Hipona, el mal no existe. Lo que sí existe es el alejarse de los mandatos divinos, de las leyes divinas. Eso se llama pecado. Por ejemplo, dice, no codiciar los bienes ajenos. ¿Y nosotros qué hacemos? Codiciamos los bienes ajenos. Entonces, en vez de acercarnos al bien, nos estamos alejando del bien. El bien representa las leyes, los mandatos de Dios. A ver, la B. Toda enfermedad es provocada por un castigo dado por Dios para la humanidad, ¿no? Entonces, si Dios es el que genera la enfermedad para que el hombre pueda sufrir, todo eso sería malo, eso es tampoco, pues tampoco. Entonces está entre la C y la D. La enfermedad no es creación de Dios, sino es producto de la elección de Viviana, ya puede ser. Viviana sufre una enfermedad como consecuencia de un castigo recibido por Dios, también puede ser. Está entre la C y la D. Para poder responder bien esta pregunta, debemos conocer un libro de
Agustín, que se titula Sobre el libre albedrío. En esa obra sintetiza lo que significa libre albedrío. Para Agustín de Hipona, Dios nos ha dado la oportunidad de seguir su camino, sus leyes, o alejarnos de ello. Depende de nosotros. Ese es entonces el libre albedrío. La respuesta entonces, como ustedes me están diciendo, eso está bien, es casita. Claro, porque Viviana, ella misma ha decidido no almorzar y por eso es que se ha enfermado. Entonces la culpa no es de Dios, la culpa es de ella, porque ella ha tomado una mala elección. Oye, ¿había más preguntas? Arriba. 4. Mientras que la filosofía griega presentaba la razón como el instrumento que permite comprender al ser, la filosofía medieval considera que sobre la razón hay una facultad superior que nos vincula religiosamente con Dios. Mientras que los griegos, como Platón, Aristóteles, creían que lo mejor que tiene el hombre es la razón, y esa es la razón que permite al hombre comprender al ser, la realidad. Así piensa el filósofo griego. Pero la filosofía medieval considera que sobre la razón hay una facultad superior que nos vincula religiosamente con Dios. ¿Será la observación? No. ¿Cuál es? ¿Cuál me dicen que es? La D, claro, la fe. La fe es superior a la razón, dicen pues los medievales. Fe es como, decir de otra forma, teología. La fe es teología. Y la razón es filosofía. Entonces estaban pensando que la teología es superior a la filosofía. ¿Sí o no, Luchito? Luchito Alberto. ¿Cuál es más lindo, Luchito? ¿La razón o la fe? A ver, ¿usted qué dice? Lo mejor, ¿cuál es? La fe es la teología. La razón es la filosofía. ¿Mm? Luchito dice que lo más lindo es la fe. Su fe le va a llevar a ingresar a San Marcos. Su fe en Dios. Pero ¿qué pasa si Dios no existe? Su fe por las puras. Jeje, ese Lucho. En la etapa medieval se pensaba pues así, que la fe es superior, que la teología es superior. A ver, hoy día, ¿qué decimos? ¿Cuál es superior, la filosofía o la teología? Hoy siglo XXI. A ver, digan por favor, opinen. Hoy día que estamos 15 de octubre del año 2021, hoy día, ¿qué diremos? ¿Cuál es superior? ¿La teología o la filosofía? ¿Mm? Eric dice, la gente no sabe, profe, dice. No sabe. ¿Cómo no vas a saber si estoy pidiendo opinión? ¿Cuál es superior? ¿La fe o la ciencia? O sea, la teología o la ciencia. A ver, para la pandemia. Esa pandemia del año pasado y este año en febrero que nos arrasó. ¿Cuál fue más importante? ¿La teología o la ciencia? ¿Mm?
La ciencia, ¿sí o no? La ciencia, pues hijo, la ciencia. A ver, cuando había pandemia, a ver, la gente estaba rezando, a ver, había iglesias que estaban así, Dios mío, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ave María purísima, purísima, purísima. Dios de salva. Así estaba la gente. Fuera, desaparecieron todos los religiosos del mundo. A ver, ni con su oración ni nada, igual todos morían. ¿Mm? En su casa estaban así todos religiosos. ¿Cuál religiosos habían desaparecido? Y ahorita lo que nos está salvando es la fe y la religión. ¿Mm? No, ya no están vacunando ya a los de 18 años, eso no es aplicación de la ciencia. Eso era pues en la etapa medieval, en la filosofía medieval, se pensaba que la teología era superior a la filosofía, que la teología estaba acá, digamos así, acá la teología, y abajo estaba la filosofía y abajo estaba la ciencia. Por eso es que durante la escolástica se pensó que la iglesia era superior al Estado, y a todos aquellos que negaban esa idea, ¿a dónde se le mandaba? A la hoguera, ¿sí o no? Pues ya en el siglo, pasando a la escolástica, siglo XVI, XVII, a los que se rebelaban, a los que decían, no, 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 una cosa es la filosofía, otra es la ciencia, otra es la teología. ¿Qué hacía? Se los mataba, ¿sí o no? La Santa Inquisición, pues, ¿sí o no? Eso ya es pasado, ya. Ahora lo que soluciona los problemas del hombre es la ciencia. ¿Cuál fe? Con tu fe no aprendes. Bueno, profesor me dice, a ver, íbamos a resolver la pregunta número 5. Me dice, profesor, hay gente que dice que se cura con su fe. Pienso que se refiere a la tranquilidad que les da creer en algo. Claro, puede ser, pues, ¿no? Eso es algo psicológico ya. Mientras los que estaban a punto de morir sentían que lo mejor era la fe, porque no hubo cura para ellos. Claro. A ver, rezando, a ver, su familia se murió. ¿De qué sirvió su rezo? Ahora con la ciencia, vacunados en el Perú, ¿ves? De cada 10 enfermos con COVID, ¿ya? Ahorita en el Perú, de cada 10, 9 no se han vacunado. La ciencia. 5. Determine la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones y marque la secuencia correcta. San Agustín fue autor de Confesiones y la Ciudad de Dios. Verdadero. San Agustín consideró que el pecado se debe a la libertad. Verdadero. San Agustín sostuvo que Dios genera el mal en el mundo. Falso. San Agustín presentó a Dios como un ser fuera del tiempo. Verdadero. Profesor, ¿cómo va a ser fuera de tiempo? El hombre es temporal, el ser humano es temporal, por eso vivimos 70, 80, 90 años. Todo es temporal, las plantas, los animales, las montañas, los lagos, el planeta Tierra, todo es temporal. El único ser atemporal, es decir, eterno, ¿quién es? Él, Dios. Entonces, la respuesta correcta, o sea, la respuesta, no es que correcta, está mal expresado. La respuesta es aquella alternativa que dice verdadero, verdadero, falso, verdadero. Y eso es lo que encontramos en la primera alternativa, o sea, letra A. Pregunta número 6. Para Agustín, la verdad no se adquirió
en el exterior del hombre, ni mediante los sentidos, sino en, ¿qué dices? No es la B. Libre albedrío es igual a decir libertad. Si es la B, también sería la A. Vamos, 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 gente. Creo que puedes. Sí, sí, sí. Analiza bien, analiza bien. Has leído filosofía medieval, supongo, porque estamos en un repaso. Solo que es un repaso un poco prolongado, no tanto, porque ya estamos octubre, ¿ve? Octubre, estamos en la quincena de octubre. Para el examen de admisión falta 2 meses. Han dicho diciembre, no sabemos cuándo, diciembre. De repaso, estás en competencia ya. En todas las academias hay ciclo repaso. Todas las academias, ciclo repaso. Entonces, si te quedas, de la otra academia te va a ganar. No te pases a, me va a quedar mal a la trilce, ¿eh? Ya, donde yo voy, hago quedar bien a la trilce. Esté donde esté, ya, yo hago quedar bien a la trilce. Supongo, ¿ah? No sé ustedes qué dirán, pero si me han visto en otros mundos, no creo que hago quedar mal a la trilce. Te voy a decir, a ese profe se me enseña. Jeje. Siendo Luchito, hay muchos Luchitos acá, Luchito Alberto, Luchito Joseph, puros luchos acá, el mundo de los luchos. Ya este es el aula de los luchos. Luchitas no hay, ¿no? No hay luchitas. Jeje. Seis casitas, bueno. Es que Agustín dice así, ve, hombre, búscate. Dios está en tu interior. No está afuera, está en ti. Está contigo. Solo tienes que buscarlo. Él te va a ayudar tu mente. Si Él ayuda a tu mente va a comprender lo que solito no podía comprender. Esa es la doctrina de la iluminación. Agustín dice, si tú crees ciegamente en Dios, por fin vas a entender qué es Dios. Si lo dudas, nunca entenderás qué es Dios. ¿Mm? Así piensa Agustín. Profe, ¿y usted es creyente entonces? Yo no soy creyente, te estoy explicando a San Agustín. Siempre que explico San Agustín me dicen creyente, me dicen cristiano, me dicen católico, me dicen de todo, cuando yo no soy ninguno de esos. Por eso ya mejor pregunta número 7. Identifique las proposiciones verdaderas. La escolástica se desarrolla en el contexto del feudalismo, ¿sí o no? Verdadero, ¿no es cierto? Feudalismo, tiempo del dominio del señor feudal, los siervos, dominio de la iglesia respecto al Estado, dije hace un momento. ¿Qué más? La escolástica tiene a San Agustín como representante falso, porque el máximo exponente de la escolástica es Tomás. Otros, San Anselmo, Guillermo de Ockham. San Agustín pertenece a la patrística. 3. La escolástica busca negar la importancia de la razón. Lo valora. Tomás lo valora. Eso de ahí sería verdadero.
¿Qué más? Pero no, ese no es verdadero, dice negar, ¿no es cierto? Dice negar, pero estamos escribiendo acá mal, ese es X. La escolástica se propone defender la primacía de la iglesia. ¿Qué dices? ¿Ese es verdadero, sí o no? Claro, eso es lo que hicieron los religiosos. El último escolástico, Guillermo de Ockham, fue quien se rebeló. Por eso fue perseguido. Le iban a matar. Porque los católicos fueron así, pues. Todos lo veían. Si alguien se revela, ya lo matamos, ya. Lo matamos. O sea, así era solución. Es como si alguien ahora, ve, alguien tiene COVID, ¿no? Ya para que no contagie a la gente, lo matamos, pues, ¿no? Entonces ya no contagia, entonces quiere decir que ya no hay COVID, pues, ¿no? Así como el Corea del Norte, ¿no? Así en Corea del Norte, así decían, ¿no? Si alguien tiene COVID, ya muere, ya no, esto fusilo, ya te incinero, ¿para qué? Para que no contagie a nadie. Entonces mataron y entonces ahí no afectó mucho la pandemia de la COVID-19. Así eran también los cristianos acá, ¿sí o no? Los católicos. Con Atahualpa no lo arcaron, ¿sí o no? No crees, ya te ahorco, pues. No lo quemaron vivo en la Plaza de Flores de Roma a Giordano Bruno. Por eso yo detesto a esa religión española, porque eso se implantó en el Perú. Pregunta 8, vamos. Filósofo medieval denominado Doctor Angelicus rechazó la contradicción entre las verdades de razón y las verdades de fe, sustentando la complementación entre ellas. ¿A quién le decían Doctor Angelicus? A Tomás de Aquino. 9. Uno decide el camino del mal y del bien. O sea, uno decide, o sea, o bien seguimos el camino del mal, o bien seguimos el camino del bien. Uno decide. Y si uno decide, quiere decir que tenemos esto que es importante, libertad. Tenemos libertad. Porque si no hay libertad, no hay decisión, ¿sí o no? ¿Qué más? Y ello porque Dios nos ha dado la libertad, aquí está, de elegir qué camino seguir. Ya, listo, ya estaba dicho acá. Aunque de todos modos, si seguimos el camino del mal, Dios nos salvará. El caso anterior presenta compatibilidad con las teorías filosóficas de quién? De Agustín de Hipona, o sea, el famoso libre albedrío. Estaba para marcar con sencillez. Pregunta número 10. Según Tomás de Aquino, el papel de la razón se centra en qué. ¿Para qué sirve la razón según Tomás de Aquino? Prepararnos para adquirir la fe verdadera, ya puede ser, ¿no? Dirigir la fe hacia el conocimiento de Dios, también. Conocer la naturaleza como medio para ser feliz, también. Convencer a los cristianos de que Dios existe, también. Y ahora, vamos a ir eliminando. No podría ser la D porque dice convencer al cristiano. Tomás no es defensor del cristiano, sino del católico. Conocer la naturaleza para ser feliz, no, él es religioso. Es importante conocer la naturaleza, pero finalmente lo más importante es Dios, no la naturaleza. Entonces está entre la A y la B. El papel de la razón es prepararnos para adquirir la fe verdadera, o el papel de la razón se centra en dirigir a la fe hacia el conocimiento de Dios. La respuesta es
La B. Pregunta 11. Los padres de la Iglesia fueron intelectuales religiosos cuya misión principal era la defensa de la religión católica, a través de argumentos con sustento filosóficos. Por tal motivo, la tarea de estos sacerdotes fue sobre todo que padres de la Iglesia es lo mismo decir patrística. Dice que ellos fueron intelectuales religiosos cuya misión era la defensa de la religión católica. Más que católica diría la religión cristiana. Catolicismo ya es un poco después, ¿eh? Pero bueno. Si era un padre de la iglesia que defendía, por tal motivo, la tarea de estos sacerdotes sobre todo fue aclaratoria, apologética, descriptiva o crítica. Tengo solamente dos respuestas, y los demás ya fueron, ya se murieron, ya están en otro mundo, ya. Apologética, claro. Apología es defensa. Defendían las ideas de Jesús. Pregunta número 12. En la época medieval la razón estaba al servicio de la fe. Por ello la tarea fundamental de la filosofía es defender los postulados religiosos. Hasta ahí va bien, ¿no? Cuestionar los dogmas, no. Si no sería la filosofía, o sea, la razón sería peligrosa. Demostrar toda afirmación cristiana. Demostrar toda afirmación cristiana. Puede ser un poquito. Luchar contra los religiosos católicos. No, pues sí. Si se consideraba que el catolicismo es algo bueno. Para nada eso, ¿no? Creo que ya tienes la respuesta, ¿no? Vamos, avanzando. ¿Qué dicen? La A, muy bien, claro, avioncito. Defenderlo por su lado religioso, defender los dogmas. Esa era la idea, defender dogmas. Por ejemplo, había que defender el marianismo. Marianismo significaba creer, aceptar totalmente, o sea, dogmáticamente por eso, que María es madre de Dios. Ese es catolicismo, que tiene pues rasgos cristianos. Que Jesús nació de María y que María fue concebida por el Espíritu Santo. Que por lo tanto, como el Espíritu Santo, como que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno y lo mismo, quiere decir que el Hijo de María es Dios, o sea, Jesús. Trece. Indicar la afirmación con la que estarían de acuerdo todos los nominalistas. ¿Qué estarían de acuerdo los nominalistas? Lo real son las esencias perfectas. Solo existen las entidades individuales. Dios no existe. Los universales reflejan la realidad.
Esto no es. Entre B y D. ¿Qué es el nominalista? El nominalista es aquel que discute sobre el problema de los universales, ¿verdad? La respuesta es la B. Porque para los nominalistas solamente hay cosas concretas, no hay universales. O sea, por ejemplo, el universal pez, así solito, no tiene sentido. Solo tiene sentido cuando decimos sobre ese animal que le está viendo en el agua, que lo llamamos pez. Los universales reflejan la realidad. Tal vez pues, así podría decir Tomás de Aquino un poco, ¿no? Por su realismo moderado. El nominalista no. Dice que los universales, como Guillermo de Ockham dice, los universales son voces vacías, que no tienen sentido, que podrían adquirir sentido solo cuando el hombre le da sentido. 14. Eso creo que está facilito. ¿Eh? Autor de la Suma Teológica. Es una obra bastante grande. Es una obra donde se trata sobre el alma, que es el alma. En esa obra también se trata sobre el hombre, sobre el conocimiento, sobre la palabra, o sea, lo que ha dicho Dios. Son una variedad de temas que se trata. Es un tema, o sea, es una obra bastante grande. Autor de la Suma Teológica sustentó, mira, Suma Teológica, y en esa obra sustentó las 5 vías. ¿Y las 5 vías para qué sirven? Para demostrar la existencia de Dios. Entonces nos referimos a qué obra? La Suma Teológica, pero obra de quién es? De Tomás, ¿no es cierto? Tomás Aquino. Tomás, uno de los máximos escolásticos. Ya, bueno, finalmente, oye, que hemos avanzado rápido. Qué increíble. Esto, ¿qué es? Una carrera, es una maratón así acelerada. Es como una carrera de 100 metros. No te creo. A ver, si Dios ilumina mi alma con sus verdades eternas, como afirmó Agustín de Hipona entonces, es lo típico de San Marcos, ¿no? Lo típico de San Marcos es que te lanza un enunciado y de ahí tienes que deducir. Pero vas a deducir solo si conoces al autor, solo si conoces el tema. Si no conoces el tema, no puedes deducir. O sea, te obliga a leer el texto y aparte a tener un conocimiento de formación, ¿no? Si Dios ilumina mi alma con sus verdades eternas, como afirmó Agustín de Hipona, entonces ¿qué? Debo de reflexionar para poder elaborar opiniones. La observación natural es el camino a la verdad. La verdad de fe depende de mi existencia. Indagando mi interior encontraré la sabiduría de fe. No es la B, para empezar. Ya, no, no es la B. Tenemos que eliminar alternativas que no sirven. Debo reflexionar para poder elaborar opiniones. Reflexionar, eso sería pues Agustín de Hipona. Si dice reflexionar, quiere decir que se estaría apoyando en la filosofía. Él no.
Y piensa que la filosofía más bien nos puede envolver un hereje. ¿Cuál es la C o la D? La verdad de fe depende de mi existencia. O indagando mi interior encontraré la sabiduría de fe. ¿Cuál es? La respuesta es la D, claro, es la D. Es que en mi interior está el alma. El alma va a ser iluminado por Dios. Recuerda que decía hace un momento, Agustín dice, hombre, búscate, Dios está en tu interior. Solo si Dios ilumina nuestra mente podemos acceder a las verdades, como aprender matemática, física, geografía, economía, filosofía, psicología, antropología, sociología, ¿no? Distintos cursos pues, que podemos llevar. Si Dios no ilumina nuestra mente, entonces solitos no podemos acceder a las verdades, decía Agustín. Era muy creyente, pues. Aunque no siento fue creyente porque siendo joven era un pagano, o sea, creía que existía Zeus, Hefesto, Ares, Afrodita y todos los dioses del Olimpo. También fue maniqueo, o sea, pensaba que había un dios del bien y del mal. Ya posteriormente, pues Agustín de Hipona se convirtió en el máximo exponente de la patrística. Así es. Bien, entonces hemos llegado al final de la sesión. Muchas gracias. Será hasta la próxima semana. Gracias, hasta luego, nos vemos. Chao.